Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una trilogía muy especial. Ahora mismo aquí en físico, nada más que tengo 2 de sus 3 libros. Y vamos a hablar de esta trilogía, pero no vamos a hacer un análisis al uso, sino que vamos a hacer algo un poco diferente, algo que estamos haciendo en el canal últimamente, que es enfocarnos más en un aspecto más filosófico, psicológico de su obra, ¿no? Entonces, considero que hacer un análisis filosófico de la trilogía de Escipión, de Santiago Posteguillo, nos abre una puerta muy interesante a poder reflexionar, por ejemplo, sobre temas sobre el poder, sobre la identidad, la moralidad en la guerra, y, por ejemplo, la naturaleza de la ambición, ¿no? Y lo que es la gloria personal. Y estas novelas no solamente relatan los eventos históricos, sino que también abordan profundas cuestiones, profundas preguntas sobre el sentido de la vida, el destino o, por ejemplo, los dilemas morales que surgen en este tipo de situaciones extremas, ¿no? Entonces, el primer tema del que quiero hablar es el poder y la virtud en la figura de Escipión, ¿no? La figura de Escipión al final pues encarna el típico ideal de líder virtuoso, similar, por ejemplo, a la descripción que hizo Marco Aurelio en sus meditaciones, como ya hablamos en el canal. Marco Aurelio defendía el liderazgo basado en la razón, la templanza y el servicio desinteresado a lo que es un bien común. Y en este caso, Escipión, a su vez, pues lucha por mantener sus ideales morales en un mundo que es hostil, reflejando pues la lucha de la integridad en situaciones de poder, ¿no? En situaciones difíciles. Además, por ejemplo, Cicerón, en su obra de Oficis, pues nos habla también sobre lo que es la responsabilidad del líder de actuar conforme a la justicia, independientemente de las consecuencias que eso conlleve. Escipión, que enfrenta a constantes conspiraciones y traiciones, pues encarna esta visión cicerónica, por así decirlo, mostrando que la verdadera virtud del líder reside en lo que es la fidelidad a los principios morales, incluso cuando ellos pueden representar algún tipo de riesgo. En segundo lugar, me gustaría destacar lo que es la moralidad en la guerra y la figura del enemigo. La relación al final entre Escipión y Aníbal, que llegan incluso a respetarse profundamente, remite a lo que es el concepto aristotélico de la filia, o la amistad cívica, que Aristóteles consideraba pues un vínculo fundamental para llegar a alcanzar lo que es una vida plena. Aristóteles argumentaba en Ética a Nicómaco que la verdadera grandeza al final reside en reconocer la virtud de los demás, incluso si estos son tus propios enemigos, ¿no? Así puedes evitar caer en lo que es la mezquindad. Este respeto mutuo al final entre Escipión y Aníbal refleja cómo el conflicto no necesariamente debe deshumanizar al oponente. Esto es relevante también en la filosofía de Carl Smith, ¿no? En el que en su obra, en el concepto de lo político, pues describe el respeto al enemigo como parte del reconocimiento de su dignidad y de su fuerza, esencial para una guerra justa. La trilogía de Escipión al final muestra cómo los enemigos pues, pueden llegar a representar lo que es lo mejor y lo peor de uno mismo, y cómo el conflicto con un oponente digno permite a ambos crecer moralmente. El tercer concepto que quiero destacar es el destino y el libre albedrío. La noción del destino es un elemento clave en la vida de Escipión. Puede ser explorada a través de los postulados, por ejemplo, de Séneca, que en sus cartas y sobre la providencia pues reflexiona sobre cómo los seres humanos están en gran medida sujetos a la fortuna. Séneca argumentaba que el sabio acepta lo que no puede controlar, manteniendo una actitud serena ante lo que es inevitable. Esta resignación estoica al final pues se convierte en una especie de herramienta para Escipión, ¿no? El cual debe hacer frente a un destino que lo coloca en el centro de conflictos mayores que él mismo. Asimismo, por ejemplo, Sartre, con el ser y la nada, pues argumenta que aunque las personas se encuentran en situaciones determinadas, siempre tienen cierto margen de libertad. Así Escipión pues representa lo que es la capacidad humana, obviamente, de actuar conforme a sus ideales, incluso en situaciones donde el destino parece limitar sus opciones. Bueno, y en cuarto lugar, destacar el tema de la gloria y la mortalidad, ¿no? ¿Qué significa al final vivir una vida significativa? La búsqueda de gloria y la preocupación por lo que es la posteridad evocan el concepto de Cleos de la literatura griega, como por ejemplo pasaba en la Ilíada, ¿no? Donde los héroes pues buscan la inmortalidad simbólica mediante una acción que sea memorable. Pero esta obsesión con la gloria también toca ideas como las de Søren Kierkegaard en Temor y Temblor, por ejemplo, donde examina cómo el deseo de la trascendencia nos puede llevar a tomar sacrificios dolorosos. Escipión, al elegir la gloria por encima de una vida tranquila, encarna esa paradoja existencial, ¿no? Debe renunciar a la paz personal y a las relaciones íntimas en su lucha por una vida heroica. En la misma línea, Nietzsche, por ejemplo, en Así habló Zaratustra, pues sostiene que vivir una vida plena implica crear un significado propio, aceptar los sacrificios y al final, en última instancia, pues asumir la responsabilidad de forjarse un destino grandioso. Escipión, al igual que los héroes nietzscherianos, ve en la guerra y en la lucha una oportunidad para poder trascender de lo que sería una vida ordinaria. En quinto lugar, vamos a hablar del dilema ético de la traición, ¿no? Porque al final la traición
por ejemplo en la tradición de Roma, ¿no? Plantea el problema de la lealtad, ¿no? Y la fragilidad de la misma. La obra de Thomas Hobbes, El Leviatán, pues del que también hemos hablado en el canal, expone cómo, en ausencia de un orden fuerte, la desconfianza y la traición surgen casi de forma inevitable en lo que son las relaciones humanas. Hobbes argumentaba que el miedo y lo que es la envidia, sobre todo, pueden llegar a destruir cualquier lealtad, algo que Escipión experimenta como cuando aquellos, por ejemplo, que le rodean, al percibirlo como una amenaza o un símbolo de grandeza inalcanzable, pues terminan traicionándolo. Por otra parte, tenemos también el filósofo Emmanuel Levinas, que explora el concepto del otro, ¿no? En su obra, por ejemplo, Totalidad e Infinito, argumentando que la traición ocurre cuando dejamos ver al otro como un fin en sí mismo y lo empezamos a ver como un medio para conseguir nuestros propios intereses, ¿no? Llegar a nuestros objetivos. Así, la traición que sufre Escipión puede interpretarse como una deshumanización de la persona o una cosificación impulsada por lo que son las pasiones humanas. En sexto lugar y último, me gustaría destacar el tema del conflicto entre el deber cívico y el deseo personal. El dilema entre el deber cívico y el deseo personal en la vida de Escipión puede ser analizado desde muchas perspectivas, pero en este caso me gustaría poner de manifiesto las palabras de Rousseau. Rousseau, en el Contrato Social, pues sostiene que el verdadero ciudadano debe estar dispuesto a sacrificar sus deseos individuales en favor del bienestar colectivo. Escipión, al anteponer el bien de Roma a sus propios deseos, pues nos está ejemplificando este sacrificio, ¿no? Por un bien común. También, por ejemplo, tenemos a Hegel, ¿no? Que en su Fenomenología del Espíritu pues sugiere que la verdadera libertad solo se puede llegar a lograr con la autorrestricción y el compromiso con algo mucho mayor que el propio ser. En este sentido, Escipión pues simboliza aquel que, consciente del peso de sus responsabilidades, se sacrifica por Roma, aun cuando ello le va a causar sufrimiento en su propia persona. Y en conclusión, la trilogía de Escipión, interpretada a la luz de estos filósofos, ¿no? Revela un complejo entramado de dilemas éticos, existenciales, muy interesantes. Escipión se convierte en un héroe filosófico que lucha no solamente contra enemigos externos, sino también contra lo que son sus propias limitaciones y sus dilemas morales. La obra de Posteguillo, muy recomendable, ofrece un rico terreno para reflexionar sobre temas universales como el poder, como el sacrificio, la traición, la búsqueda de un significado en medio de la adversidad. Y estos dilemas, planteados desde perspectivas de autores como hemos hecho, como con Nietzsche, como Rousseau, como Marco Aurelio, como Aristóteles, pues nos permiten ver en Escipión no solamente un general romano, sino un símbolo de lo que son las preguntas y los conflictos atemporales que enfrentan todos aquellos que buscan la grandeza en un mundo que frecuentemente los recompensa con mezquindad y traición.